Gioni, ciencia y cultura en corto. Comenzamos. Bienvenidos a un programa más de Gioni. Mi nombre es Mariana Solís y me da mucho gusto verlos una vez más en su programa dedicado a la divulgación científica. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gioni. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que nos vienen a hablar de un tema muy importante y que es muy necesario que abordemos en este momento. Se encuentra con nosotros la doctora María Elena Mesa de Luna. Ella es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y también se encuentra con nosotros Sergio Noriega. Muchas gracias por acompañarnos. Él está estudiando psicología clínica, también en la Facultad de Psicología de esta casa de estudios. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias Sergio. por la invitación. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Ellos nos van a hablar un poco acerca del suicidio, la desolación y las familias. Bueno, para empezar quisiéramos que nos platicara un poco, doctora Sergio, acerca de este sentimiento de desolación. ¿Qué es la desolación? ¿Cómo se detecta que una persona padece este sentimiento? Bueno, la desolación es un registro emocional con una tristeza profunda que perdura en el tiempo. Sergio, yo creo que puede ahondar un poquito más en cómo podemos detectarlo, dada su especialidad, ¿no? Bueno, la desolación se produce a partir de una pérdida, y de una pérdida no precisamente solo material, sino de una pérdida a nivel simbólico. Por ejemplo, en los jóvenes es común que aparezca este sentimiento cuando pasan de la adolescencia a la vida adulta o de la infancia a la adolescencia, porque algo se pierde. Se empiezan, por ejemplo, a perder algunas expectativas, algunas creencias, ¿no? Como el darse cuenta que a veces los padres no lo saben todo, o que los padres no siempre están ahí para ellos, y eso para ellos también es una pérdida. Y eso, si no hay una fuerza psíquica, una fuerza subjetiva suficientemente afianzada, o un acompañamiento, por ejemplo, de la familia, pues eso se puede traducir en una desolación. En el estudio que ustedes están realizando, se enfocan principalmente en la juventud, en los jóvenes, en los y las jóvenes. ¿Por qué es importante que se estudie a este sector de la población? Bueno, recordemos que este es un sector de la población muy representativo de nuestro México, ¿no? Y por otro lado, es una de las poblaciones que les hemos vulnerado en mayor medida. ¿Por qué? Porque les damos pocos espacios para que escuchemos sus voces. Entonces, por eso es importante pues, ver qué está pasando con este periodo de la vida y porque además en este periodo de la vida el suicidio es una de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, también esto nos pone como en la tesitura de explicarnos qué está pasando en esta época de la vida. Justamente acaba de tocar un punto importante, doctora. Menciona que se relaciona mucho con el suicidio. Y es en este momento cuando hacemos como este enlace entre la desolación y el suicidio. Y encontré unas cifras en su estudio en donde decía que más o menos entre un 26 y un 50.9% de las y los jóvenes reportan signos de desesperanza, de tristeza, de depresión, y que estos sentimientos son factores que se asocian con ideas de suicidio. ¿Qué pasa en este momento, doctora? ¿Cómo es que se hace esta ideación? ¿Cómo es que se llega a pensar o a considerar la opción de un suicidio? A ver, todo esto va como entrelazado con un montón de cosas. Déjame decirte por ahí algunos datos que creo que pueden venir bien para entender qué es lo que está viviendo la juventud ahora. En el 2017, en el Observatorio Ciudadano de Seguridad del municipio de Querétaro, hicimos una encuesta entre estudiantes de bachillerato con un promedio de edad de 16 años y medio. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, que poco menos de la mitad, el 49% de todos los jóvenes, en el último año había tenido periodos de tristeza profunda tal que les impedía hacer sus actividades normales, como que ir a la escuela, hacer tareas, salir con amigos.
Entonces, eso nos está hablando de estadios preocupantes, pues, de que está transitando esta juventud. Y no solamente eso, sino que, déjame darte algunos otros datos que traigo por aquí apuntados. El 23% había fantaseado con suicidarse. El 16% había planeado cómo suicidarse. El 6% había intentado. Y el 1.3% había recibido atención médica por algún intento de suicidio. Ahora, recordemos que la OMS dice que por cada intento de suicidio, por cada suicidio hay entre 20 y 40 intentos de suicidio que están por ahí detrás, ¿no? Entonces, es algo relevante. Sí, es una cifra bastante alarmante. No sé si pudieran platicarnos un poquito acerca de las cifras de México, cómo nos encontramos en México en estas cifras, sobre todo hablando también de jóvenes que idean suicidarse y algunos que sí lo concretan. Pues mira, de acuerdo a las cifras que proporciona el INEGI, todavía no están, o bueno, yo no he encontrado las del 2017, pero de acuerdo a las cifras, en el 2016 había un promedio de 6 suicidios diarios en el país. En la entidad, por ejemplo, de acuerdo a cifras del INEGI también, en el 2017 hubo, si mal no recuerdo, 131 suicidios consumados. Estamos hablando que estos son los registros que se tienen oficiales, ¿sí?, que proporciona el Estado. Pero hay que tomar en cuenta otros casos que a veces, por falta de un código para registrarlo en las instancias de salud, pues no pasan o no se perciben como suicidios. No sé, se me ocurre que un chico llega al hospital que intentó suicidarse con cloro o con alguna sustancia corrosiva y entonces lo van a registrar como envenenamiento por ingesta de alguna sustancia, pero no como un intento de suicidio. Lo mismo pasa con los suicidios consumados. Hay gente que a pie de carretera, en cuanto ven, por ejemplo, venir un carro grande, un tráiler, se avientan, claro. Y eso puede llegar a pasar como un atropellamiento, un accidente vial. Y bueno, no hay forma, si no se hace, por ejemplo, una autopsia psicológica, de detectar si ese caso fue de suicidio o fue meramente un accidente vial. Entonces, datos oficiales son esos, pero las cifras pueden ser un poco más grandes por desconocimiento, ¿no? Bien, ¿y en estas cifras tenemos algún reporte que marque alguna diferencia en cuanto al género? Si son más los hombres o las mujeres que cometen suicidio. Bueno, en actos consumados hay más de hombres. Estamos hablando que en un promedio de cada, digamos, no sé, 3 suicidios consumados, 3 son de hombres y 1 es de mujer. Y en intentos de suicidio son más de las mujeres. Entonces, simplemente las cifras se invierten. En el momento de consumarse son más los hombres, pero en el intento son más los de mujeres. ¿Y tenemos como alguna causa de por qué sean más los hombres que las mujeres? Pues a mí me parece que es multicausal. Sin embargo, podemos detectar algunas. En la cultura de educación para los hombres, se nos dice mucho, por ejemplo, que tenemos que ser más determinantes. No nos está permitido, por ejemplo, fallar, ¿no? Incluso si uno ve la forma de suicidio de los hombres, que es más por ahorcamiento o por aventarse, por ejemplo, a una vía pública, y en el caso de las mujeres es más por ingesta de medicamentos, de pastillas. Por ahí entra el factor también, me parece, de la belleza, ¿no? No alterar el físico por parte de las mujeres, y en el caso de los hombres, pues no importa tanto. Entonces es difícil que, por ejemplo, si uno se ahorca, al momento de estar ya colgado, pues se arrepienta, vamos, ¿no? En el caso de la ingesta, pues es un poco más tardado y pueden sacar a la persona o salvarle la vida. Entonces, sin embargo, pues puede haber alguna otra causa que sustente esa diferencia, además de esas. Bien, en el trabajo que ustedes realizaron hablan acerca de las causas sociales y las causas psicológicas que una persona tiene para cometer suicidio. ¿Podríamos empezar a hablar un poco acerca de las causas sociales, doctora? Sí, cómo no. A ver, en las últimas décadas hemos pasado por un proceso fuerte de modernización, de urbanización, donde el sistema económico capitalista está a la orden del día. Y esto ha impactado necesariamente en la forma como nos estamos organizando, cómo nos pensamos.
cómo nos estamos construyendo. La cuestión sociodemográfica también ha estado impactando y esto tiene una implicación a la vida misma de las personas. Ha transformado la manera como nos relacionamos unos con otros y pensemos también que el sistema político ha estado cambiando. Desde aquel estado de bienestar que se buscaba pues guarecer la educación, la seguridad social, la salud, se ha estado abandonando y entonces ahora tenemos salarios cada vez más precarios, donde para poder sostener a la familia pues hay que trabajar más personas para asegurar la sobrevivencia. Y entonces esto implica pues menor tiempo para la convivencia y esto también va impactando, pensando en la vida de los jóvenes, pues también va impactando, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esto establece una burbuja social que no ayuda a que las personas tengan ese cobijo en su desarrollo. Piensa tú por mucho que quisieras cobijar a un bebé en plena lluvia, pues si está aquel chubascón, pues tendrás tu cobija, pero se te va a mojar. Se moja. Y no lo vas a poder guarecer, no lo vas a poder calentar. Entonces, no podemos hablar de estadios individuales en un contexto que está marcando diferencias y exclusiones tremendas para poder alcanzar bienes y servicios que te permitan una vida digna. Entonces, pues por ahí lo social está ahí marcando condiciones pues complicadas. Entonces, en este caso, también pues la posición social es una causa, un motivo importante en donde a lo mejor se ve a jóvenes pues de una clase social a lo mejor no tan acomodada que cometan más suicidios que jóvenes que tienen más oportunidades. Y yo no lo quisiera como plantear desde ahí, porque la cuestión social nos abarca a todos y a todas. Pensemos que estas ideas de modernización, donde la competencia es lo más de lo más y donde donde la individualidad prevalece el sentido comunitario, por ejemplo, eso nos atraviesa a todos. Claro. Entonces, yo no quisiera estigmatizar que a las gentes con más escasos recursos van a estar en mayor desventaja que aquellos que tengan mayor recurso económico. Finalmente, como esas que las cuestiones presiones sociales van iguales para todos, ¿no? Esta parte que me decía de la competencia, de adquirir bienes, va igual para cualquier joven. También, de cualquier estrato social. También. Piensa también que estas ideas de modernidad, donde el consumismo es muy importante, pues también es para todos más o menos igual. Sí habrá mayor vulnerabilidad en algunos sectores que en otros, pero yo no quisiera montarme en ese discurso, en el sentido que luego vulneramos todavía más, ¿no? Estigmatizamos. Vamos a un pequeño corte, continuamos platicando con la doctora María Elena y con Sergio Noriega. No se despeguen. Continuamos, estamos en Gioni y el día de hoy estamos platicando con la doctora María Elena Mesa y con Sergio Noriega. Ellos nos están hablando acerca de la desolación, el suicidio y las familias. Estábamos platicando antes del corte acerca de los factores sociales que influyen para que un joven o una joven sienta esta desolación y tenga esta idea suicida. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de los factores sociales, Sergio. De los factores psicológicos. De los factores psicológicos que influyen para que un joven, una joven, pues experimente estos sentimientos y tenga una idea suicida, aunque incluso lo cometa. Claro. Mira, los factores psicológicos no están de alguna manera despegados de los sociales, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y con respecto, ahora, concuerdo con lo que decía María Elena, totalmente. Lugares donde se está industrializando la sociedad, donde está llegando la industria, hay muchos y muchas jóvenes que se están quedando sin una red de apoyo. Conforme se vaya rompiendo la parte de la convivencia social, los casos van a ir incrementando y lo hemos visto pues, en diversos estudios. ¿Por qué no afecta a todos? Es decir, ¿por qué en una sociedad que se industrializa, no todos y todas tienen por lo menos una vez en la vida una ideación suicida? Bueno, esto depende mucho de la estructura psíquica que vaya construyendo la persona. Y para esto también es muy importante el acompañamiento familiar. La forma en cómo la familia interpreta
esa industrialización, esa falta de red de apoyo, o incluso, por ejemplo, el puro hecho de que una persona pueda tener una pérdida, por ejemplo, de un familiar. ¿Cómo interpreta esa pérdida de un familiar, ¿no? Habrá quien le pueda dar un duelo y seguir adelante. Habrá quien simplemente le resulte insoportable y decida también cortar su vida, ¿no? Pero esto va a depender mucho de la gente que tenga alrededor para que de alguna manera ayude a entender y a resignificar justamente esa pérdida. Y no solamente el familiar, sino una pérdida de lo que esa persona vivía, ¿no? Por ejemplo, la comunidad o las redes de apoyo. Bien, pues son muchísimos los factores que influyen, ¿no? Es como Sí. una serie de escenarios que se tienen que presentar. Ustedes realizaron un trabajo de investigación en donde la idea no solamente era como plantear el problema, sino hacer como alguna propuesta. ¿Pudieran platicarnos un poco acerca de este proyecto? Sé que realizaron algunas entrevistas con jóvenes para, a partir de su propia voz, poder plantear alguna proposición. ¿Podrían contarnos un poco sobre esto? Sí, hicimos un estudio con jóvenes universitarios de aquí de esta universidad y, por supuesto, ellos contestaron cuestionarios, hicimos mesas de discusión y también ellos elaboraban algunos sociodramas para ver pues, cómo planteaban su vida, cómo la veían, ¿no? Encontramos cosas muy interesantes. Por un lado, lo que mayormente prevaleció es que las interrelaciones personales es lo que mayor causa la desolación en sus vidas. Entonces, esta cuestión a mí me sorprendió muchísimo porque cuando hablamos de las interrelaciones personales hay dos partes. Una que tiene que ver con quién me interrelaciono y otra sobre cómo es esa interrelación. Y en el quiénes son con esas personas que me interrelaciono y que hay pues, estos conflictos, lo que mayormente prevaleció fueron las familias. Eso, ahora sí que a veces uno sale a hacer investigación y hay datos que a uno le sorprenden. Que no espera, ¿no? Que uno no espera. Y este fue uno de ellos. Porque, yo tengo hijos en edad universitaria, están cursando sus carreras, y yo los veía tan independientes, tan autónomos, y como que yo decía, no, pues a esta edad yo veo como que ya ni necesitan de mí, ¿no? Y encontrarme con esta recurrencia en los hallazgos me sorprendió muchísimo, porque de veras que yo creía que en esta etapa el papel de los padres era bastante pues, menor. Y lo que nosotros nos encontramos fue todo lo contrario. Que para ellos, te digo, el 32% de todos los estudiantes que estuvieron participando en nuestro estudio mencionaban a su familia como causas de estas problemáticas que tenían que ver con conflictos que se resolvían a través de la violencia, o que medio se resolvían o se trataban más bien a través de la violencia, donde ellos se sentían rechazados, donde se sentían criticados, donde había una falta de apoyo, donde había problemas con estas personas que son su familia y que tenían que ver con cuestiones económicas, con enfermedades. Y una cosa muy importante, cuando los padres discutían entre ellos, había problemas familiares entre padre y madre, les afecta a los jóvenes universitarios. Aún siendo ya universitarios. Esto bueno, ya sea la literatura científica ha dicho ya mucho que a los niños les afecta. Pero aquí encontramos que a los jóvenes universitarios también les afectan estas relaciones pues, conflictivas entre los padres. Entonces, esto pues, fue muy sorprendente para mí. También otra de las cosas que estaban prevaleciendo ahí en esto que encontramos era que la lejanía física también tenía su peso. Aquí hay que recordar que nuestra población, donde hicimos el estudio, está compuesta por estudiantes, una buena proporción, de estudiantes que vienen de fuera. Entonces, esta lejanía física sí les produce desolación a los jóvenes. Y por otro lado, también la distancia emocional, porque puede estar la familia a un lado mío, sin embargo, no tengo esta
estos vínculos de comunicación suficiente que me ayuden a acercarme y a platicar pues de mis problemas o de lo que me acontece en la vida. Entonces, estas cuestiones fueron como las más importantes que encontramos, sin embargo, hay algunas otras, ¿no? De acuerdo. Ahora está hablando ya de un tema importante que es lo que tiene que ver con la familia, con los padres, con los hermanos de estos jóvenes. Y puede ser que ahora nos estén viendo algunos padres de familias de jóvenes universitarios y que están pensando, bueno, ¿qué tal que mi hijo está sintiendo esto, no? ¿Cómo se puede detectar esta situación en un joven, en una joven? Pues bueno, yo considero que más allá de dar una como receta de síntomas, es mantener una constante comunicación con los hijos, con las hijas, con la familia en general, porque no solamente son los hijos o las hijas, ¿no? Ahorita estamos hablando del tema meramente de juventudes, pero también hemos encontrado algunos casos de jóvenes que hay como un cuadro depresivo, pero es un cuadro depresivo que no desarrolla nada más el joven o la joven, sino que también estaba en la madre o el padre, por ejemplo. Y no es porque, creo yo, que se transmita de manera genética, sino porque hay algo en la forma de relacionarse con el hijo o con la hija que bueno, algo de eso se transmite. Entonces, es mantener siempre una comunicación. Hay que tener mucho cuidado cuando el joven o la joven, eso sí, se empieza a aislar. Cuando empiezan a perder comunicación, porque eso da como un indicador de alarma, no solamente de que pueda haber una ideación suicida, sino que hay algo raro que está viviendo el chico o la chica, ¿no? Ese me parece que sería como el principal signo de alarma a tomar en cuenta. Como que se aíslen, que se alejen. Sí, incluso hay que también tener mucho cuidado porque a veces se dice, a ver, voy a vigilar ahora a mi hijo y ahora lo voy a estar siguiendo y lo voy a estar vigilando y voy a estar preguntándole todo el tiempo. No, hay que dar espacio. Pero si hay algún síntoma de duda, pues a lo mejor valdría la pena acudir con un profesional para preguntar y que se pueda hacer una valoración, algún tipo de entrevista. Sí, justo era lo que iba a preguntar a continuación. ¿Cómo se hace para abrir estos canales de comunicación, no? Tal vez pues el padre no sabe exactamente cómo acercarse a su hijo, ¿no? Claro. Porque lo que comentabas es muy importante, la comunicación. Pero ¿cómo le hago yo como padre para acercarme a mi hijo que todo el tiempo trae la música o que todo el tiempo está con el celular? ¿Cómo me acerco sin que se sienta invadido, sin que se pierda como este espacio que necesita el joven? Pues bueno, yo creo que si, por ejemplo, el chico o la chica tienen algún interés en particular, algún tipo de hobby, no sé, pues por ahí puede ser la vía para acercarse al joven o a la joven. Algunos padres de familia podrían decir, es que no me voy a poner a disposición de lo que le gusta meramente a mi hijo o a mi hija, pero sí es importante que se pueda buscar la manera de acercarse. Incluso si hay la duda, preferible que se puedan acercar a algún profesional para poder pues, solventar esa pregunta. De acuerdo. Del trabajo que ustedes realizaron, ¿tienen ya algunas propuestas acerca de este tema, doctora? Bueno, en esa ocasión este trabajo estaba inscrito en pues un proyecto dentro de la Asociación Civil IPSIS, Investigación e Intervención Psicosocial, y lo que se hizo fue lanzar una convocatoria entre los propios jóvenes para que ellos dijeran qué cosa les llamaba la atención, los arraigaba a la vida, ¿no? Y ellos tomaban fotografías sobre qué cosa era eso que los arraigaba a la vida. Y por ahí pues salieron cuestiones de deportes, cuestiones de cosas que ellos hacen con sus seres queridos. Entonces creo que ese tipo de intervenciones pueden ayudar a generar esto, a darle valor a estos vínculos que ya tienen y estas actividades que ya tienen y que les hacen pues estar felices y contentos en esta vida, ¿no? Perfecto. Ya para terminar, me gustaría que habláramos un poco acerca de la conclusión que ustedes hacen en este trabajo, ¿no? Hablan acerca del papel que tienen las familias en la juventud y en este proceso, en estos sentimientos. Si pudieran hablarnos un poco acerca de eso, por favor. Sergio. Bueno, a mí me parece importante que no se descarte la parte social. Un suicidio no es de quien lo ejecuta, no es incluso de la familia. Hay que romper con este estereotipo de que el suicidio es una muerte deshonrosa, ¿no? El suicidio
le pertenece a la sociedad en donde se ejecuta. No es nada más de la institución que lo atiende. La sociedad tiene que involucrarse. Hay que hablar del suicidio. El suicidio es un tema que se va a ir redireccionando cuando la sociedad actúe en conjunto. De acuerdo, doctora. Y por otro lado, también yo creo que es importante no achacarle la culpa a las familias. Claro. Recordemos lo que les acabo de decir hace un momentito. Tenemos un sistema social que no ayuda a que pues, tengamos estas conexiones con aquellos seres queridos, que lo está dificultando. Y entonces esta precarización, por ejemplo, del trabajo está impactando en la vida de las propias personas, ¿no? Entonces, es muy importante no dejar de ver que tenemos que actuar en conjunto, desde la academia, desde la sociedad civil y desde los gobiernos, articuladamente para poder pues generar alternativas para una juventud que tenga una perspectiva de vida halagüeña, ¿no? Y que sean felices. Que sean felices. Doctora, pues agradecemos mucho su presencia, Sergio también. Agradecemos que nos hayan acompañado en GEONI. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto es GEONI, un programa de divulgación científica. Hasta la próxima.